Neuquén.ar. Volvemos a Neuquén.ar y ya estamos desde Israel por Zoom con Gabriel Ventasgal, es especialista en ciencia política y relaciones internacionales. Nos va a ayudar a desasnarnos de lo que ocurre, por supuesto, allí, en todo el conflicto, que es mucho más grande que uno, que dos países, es toda una región. Así que vamos a hablar con él para aprender un poco de este tema y para empezar a querer interpretarlo. Gabriel Ventasgal, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola. Hola, Hola Gabriel, Santiago, ¿nos ¿cómo estás? escucha? Te escucho perfecto. Ay, nosotros también. Perfecto, Gabriel. Bueno, muchas gracias por atendernos. Es muy gentil. ¿Qué hora es allí? Las 5:40 de la tarde. Muy bien, bueno, gracias. Bueno, a ver, yo le voy a empezar a preguntar sobre un tema del cual entiendo poco, le voy a confesar, porque es compleja la historia de la región, los conflictos no solamente presentes, sino también pasados. Bueno, tuvimos novedades de más de 100 muertos en las últimas horas. ¿Cuáles son los ejes para entender todo lo que ocurre allí? Bueno, ante todo, tengan en cuenta que la gran mayoría de conflictos que hay en el Medio Oriente Sí, son tribales religiosos. bien, Entonces, sí. cuando en general una persona de América Latina habla sobre el Medio Oriente, le es muy fácil para él analizar los conflictos y decir que son conflictos por petróleo, por tierras, por poder, porque así los Mm, educan en las academias en América Latina. claro, Y claro. cuando vos escuchás a alguien de América Latina hablando del Medio Oriente y decir, por Ujú. ejemplo, que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por tierras, Sí, y en general la gente que se especializa en el tema no se lo toma muy en serio, algo así, porque ujú, son mucho más graves los conflictos. Entonces lo que tenemos acá en el Medio Oriente ahora sí, es un conflicto, son en varios niveles. Hay un conflicto grande que es entre chiitas y sunitas sí. dentro del Islam. Y Ujú. tenés también otro conflicto que es entre religiosos musulmanes y los que son menos religiosos. Bien, Y en el marco de todo eso también tenés un conflicto entre israelíes y palestinos o entre grupos radicales islámicos e ujú, israelíes. O sí. sea, hay varios conflictos paralelos. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se relaciona ese conflicto en Medio Oriente, mucho más ligado a lo religioso y a los fundamentalismos, con el conflicto internacional en general? Porque todos los países, Estados Unidos, Rusia, Europa como continente, inciden o no, deciden o no sobre lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, ¿no? Entonces creo que hay como una mezcla de todo este componente que usted nos dice que para los latinos es tan difícil de entender, con intereses geopolíticos del resto del mundo, ¿no? Bueno, dentro del Medio Oriente hoy en día tenés a los países chiitas, que son Sí, Irán, Hezbollah en el Líbano, sí. Siria, son todos el eje chiita. Tenés Ujú, lo que son grupos radicales islámicos, o sea, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ujú, y tenés sí, países sunitas que no son radicales. Por ejemplo, Arabia Saudita y demás. En general, el eje chiita sí. es cercano a Rusia Ujú, bien, y los grupos radicales islámicos son cercanos a la extrema izquierda. bien. Entonces, cuando vos tenés un gobierno en algún lugar del mundo de un gobernante de extrema izquierda que, por ejemplo, tuvo simpatías con el terrorismo, estilo Ujú, Gustavo Petro en Colombia, sí. es lógico que Gustavo Petro sea el aliado de Hezbollah o de Hamas. Ujú, Es bastante lógico, no es muy bien, moral, pero es bastante claro. lógico. O que Maduro sea el aliado de Hezbollah. Es Sí. totalmente lógico en esta coalición nefasta entre extrema izquierda y grupos radicales islámicos.
No hay, digo, conflictos, o sí los hay, claramente, pero económicos que tengan que ver con los recursos, más allá de estos fundamentalismos. ¿Se podría intentar una lectura, como usted decía, occidental de lo que está pasando en Medio Oriente? Se puede intentar, pero cuando lo escucha un tipo que se especializa en el Medio Oriente, se parte de la Se risa. da cuenta O que sea, uno no sabe nada, claro. y claro, en general te voy a decir una cosa off the record, ¿no? Sí, Cuando vos escuchás a un tipo que en Argentina no sabe de Medio Oriente, él te va a dar clases sobre sociología del Medio Oriente. claro, O sea, claro. como Medio Oriente no sabe, te va a hacer sociología del Medio Ujú. Oriente, Bien, se que vamos entiende. a dar una explicación. En la UBA, por ejemplo, dan ese tipo de carreras, que lo dan gente que no viene del Medio Oriente. O sea, vos escuchás cuando un tipo habla del Medio Oriente Sí, que te hable de religión y más, porque temas de recursos son importantes, pero no hay una lógica. Por ejemplo, ¿querés que te dé un ejemplo puntual? sí. Eh, la lógica de la gente que te va a dar sociología del Medio Oriente, el Ujú. radicalismo islámico surge de la pobreza. Bueno, esto que te acabo de explicar ahora es Sí. falso. La gran mayoría de líderes musulmanes radicales no son pobres y no vienen de Ujú. familias pobres. Y el radicalismo islámico no surge de países pobres. Por ejemplo, los países que más impulsan el radicalismo islámico hoy son Qatar, Ujú. que es un país ultra rico, y en el pasado Sí. fue Arabia Saudita, que también era ultra rico. O sea que te inventaste eso que el radicalismo surge de la pobreza. Ujú. Lo que pasa es que te suena lógico en tu forma de pensar materialista. Claro, de todas maneras, a ver, por ejemplo, Donald Trump en campaña habla del conflicto en Medio Oriente, entonces ahí donde yo me pierdo, digo, bueno, si son conflictos religiosos, intrarregionales, ¿por qué es un tema tan importante para el presidente de los Estados Unidos o por qué de repente Estados Unidos sufre un atentado de los grupos religiosos? Digo, me cuesta pensar que un presidente norteamericano esté preocupado por administrar justicia y sembrar la paz en una región sin que esto tenga que ver con algún interés nacional concreto, ¿no? A ver, Santiago, ¿te acordás que te dije que uno de los que uno de los factores en el Sí, Medio Oriente son los grupos radicales islámicos? sí. Bueno, estos grupos radicales islámicos quieren convertir a todo el mundo Ah, ok, bien. en, en Islam. Entonces, tenés una presencia muy fuerte de esos grupos radicales islámicos en Europa y Sí. te hacen atentados en Europa cada tanto. Lo Ujú. mismo ocurre en Estados Unidos. Entonces tenés atentados en Estados Unidos o bien tenés influencia de esos países radicales en algunas universidades de Estados Unidos. O sea que sí le influye. Y Bien. por otro lado, el eje chiita que te conté Sí. está intentando desarrollar armas nucleares y eso también Ujú. afecta a Estados Unidos y a los países de la región, porque si Irán accede a armas nucleares, Sí. ¿quién se va a poner loco por este tema? Arabia Saudita, que es el Ujú. principal líder del mundo sunita. Sí. Entonces, como chiitas y sunitas no se quieren en nada, Ujú. el hecho que Irán tenga posibilidad de armas nucleares pone en peligro a Arabia Saudita, pone en peligro a Jordania, pone en peligro a Egipto y todos estos países sunitas que son enemigos de Irán hacen presión también en el mundo y en Estados Unidos para detener a Irán. Ujú. Entonces, no es un tema que no les afecta a las potencias del mundo. Entendí, entendí. El peligro es las pretensiones de estos grupos de, bueno, de expandir su cosmovisión, su religión, sus creencias a el resto del mundo, incluido todo Occidente. Eso por ahí vendría la lectura Exactamente, más tal cual. atinada y no por algún problema económico como lo solemos leer desde aquí, desde Occidente. Lo que pasa que Santiago, desde que el momento que Estados Unidos Sí, se transformó en independiente del punto de ujú, vista petrolero, porque en el sí, pasado había dependencia del petróleo de Medio Oriente, ujú, pero ahora con técnicas como el fracking y demás, sí, la dependencia es mucho menor. bien, Ahora, es complicado porque si vos hablas con el promedio de periodistas en América Latina, sí, jamás te van a hacer una lectura como la que estoy diciendo yo. Te van a decir, no, depende del petróleo y es muy importante. A ver, yo escuché periodistas decir que ujú. el conflicto palestino-israelí es un conflicto por petróleo, Claro, es que es la ¿vale? lectura que uno recibe y acá se habla en esos términos. Está buenísimo esto que nos estás contando porque uno no puede salir de ese paradigma occidental y sobre todo porque todos los analistas aquí hablan en esos términos, ¿no? Claro, en general ahora veo que en los últimos años hay ciertos cambios. Sí, O sea, no sé,
una de las personas que más le hizo daño a esa forma de ver era Ujú. el ex periodista Pedro Brieger, que él, viniendo de una Sí. educación comunista, él te analizaba el Medio Oriente desde el punto de vista comunista. Bueno, pero lo que Ujú. él escribía era un desastre desde el punto de vista intelectual. Nadie que conoce Medio Oriente podía tomarse en serio lo que él decía. Bien. Pero cuando él aparecía en medios de comunicación explicando cosas del Medio Oriente, los que nos especializamos en Medio Oriente miramos eso y digo, ¿este hombre de qué habla? ¿De Ujú. qué habla? Está hablando de Medio Oriente y lo está traduciendo al marxismo porque a él le viene cómodo el marxismo. Claro, Bueno, claro. pero el Medio Oriente la gente no habla así. Ujú. Está claro, fuerza la realidad para ajustarla a su marco teórico, digamos, de alguna manera. Exacto, Ujú. exacto. ¿Cómo se vive allí en Israel? No sé, acá lo que nos llegan son las malas noticias, los bombardeos, las muertes de civiles, pero ¿cómo se transita el día a día en una zona tan conflictiva donde me imagino que nosotros nos quejamos de la incertidumbre por el precio del dólar, pero allí la incertidumbre es evidentemente si algún conflicto te va a llevar la vida, ¿no? Mira, sabes que el ser humano es un hombre de costumbre y hay ciertos Sí. niveles de costumbre que te adaptás. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahora todo el mundo está esperando que Irán dispare contra Israel y que Sí. Hezbollah dispare contra Israel. Ujú. Pero más o menos nos imaginamos lo que puede ocurrir. Puede ocurrir que Irán te dispare como la otra vez un montón de misiles y muy probablemente esos misiles no lleguen a Israel. O sea, hay un nivel de tensión que más o menos vos te imaginás lo que puede ocurrir. Sí. Eh, Mira, te voy a contar una pequeña historia que no es comparativo porque yo vivo acá hace 35 años. Sí. Entonces ya me acostumbré a cierto nivel de tensión. Ujú. Pero hace un año estaba viajando en el subte de Buenos Aires Sí. y tenía que enviar una crónica urgente para un medio de comunicación y saqué mi laptop para escribir la crónica rápidamente y viene una señora muy amable y me dice, señor, por favor, no saque su computadora que se la van a robar. Ujú. Y yo me imaginaba y pensaba y decía, ¿cómo puede ser que no puedan sacar una computadora acá? Entonces entendí, hay que adaptarse a los peligros que vos sentís o a la realidad del país donde vivís. Ahora, yo me preguntaba en ese momento, pero ¿cómo pueden vivir así? Yo me imagino que una persona que está viviendo en Argentina y que ve que nosotros estamos esperando que nos disparen misiles, Sí. también debe pensar lo mismo. ¿Y cómo pueden ellos vivir así? Bueno, Claro, el hombre claro. es un animal de costumbre. Entonces te acostumbras a ciertos peligros. Con el caso específico del ataque de Irán o de Hezbollah, Ujú. digamos que más o menos suponemos lo que puede ocurrir. Y lo peor que puede ocurrir va a ser que disparen una cantidad enorme de cohetes y que tengamos que estar adentro de refugios antibombas durante unos días. Se entiende. Que la posición de nosotros, de nuestro presidente, como todos los presidentes argentinos, pero en el caso de Milei es muy tajante, toma posición sobre los conflictos de Medio Oriente, bueno, y yo veo la guerra que hay allí, que unos tiran misiles, los otros le bajan los misiles con drones y con eh, bueno, la coraza esa que le llaman coraza de hierro o algo por el estilo. Cúpula de Eh, hierro, sí. y la pregunta que uno se hace es, ¿le importa a Medio Oriente lo que opine un presidente latinoamericano o somos menos que un peón, digamos, en este ajedrez? Mira, no le importa el Medio Oriente lo que opina ni Lula da Silva, ni Petro, ni Milei. Ujú. No Bien, tienen peso específico a nivel internacional. bien. Sí, por supuesto, un país como Israel, a veces se siente tan solo, tener un presidente como el presidente argentino, que es el país quizá más importante de América Latina, junto con Brasil, que Sí, claramente se ponga al lado del eje democrático, lógicamente ilusiona. bien. Ahora, desde el punto de vista práctico, la presencia de Hezbollah y de los chiitas en América Latina no es un tema menor. Ujú. Hay una presencia muy fuerte y ya han hecho atentados en América Sí, sí, Latina. claro. Entonces, declaraciones demasiados pro-Israel por parte del presidente Milei hacen que los grupos radicales islámicos fijen su atención en Ujú. Argentina también. Sí, sí, eso es un peligro ahora que el gobierno de Milei lo tiene presente, la posibilidad de un nuevo atentado, ¿no? Y yo Y creo que creo es... yo que hace bien el presidente Milei en tomarse en serio esa amenaza. Si Ajá. Irán te amenaza que quiere matarte, tómatelo en serio. Claro, claro, no es una amenaza para amedrentar, digamos, generalmente es más un aviso, un preaviso de que lo van a hacer, ¿no?
Tal cual, tal cual. En general, en Medio Oriente, cuando la gente te anuncia que te va a disparar, como ha hecho Irán, tómatelo en serio porque las intenciones Ujú. son concretas. Bien, bien. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, Gabriel. Bueno, has ayudado a entender un poquito más del conflicto y está buenísimo esto del cambio de paradigma, empezar a pensarlo desde la idiosincrasia, la historia de allí de Medio Oriente y no desde las categorías occidentales. Me quedo con eso como para empezar a querer entender y bueno, y con esto último de que nos tenemos que tomar en serio cualquier amenaza iraní, ¿verdad? Por favor, un placer. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Santiago. Un abrazo a ti. Gracias, Gabriel. Ventascal, especialista en ciencia política y relaciones internacionales. Buena nota, Pau. Desde Israel, queremos aclarar que ya salimos desde Estados Unidos, desde Israel, desde Francia. ¿De dónde más salimos? No sé, yo si quieren seguir compitiendo con nosotros, los medios aquí en la región, háganlo, nosotros no tenemos problema. Pero esto es como cuando uno juega a la Libertadores y el resto juega a la Copa Argentina. Yo no quiero, por supuesto, agredir a mis colegas, les mando un abrazo grande a todos, pero somos de nivel internacional ya en este programa Neuquén Puntual. Muy buena nota, yo la remé hasta donde pude, sinceramente, porque no es un tema sencillo, hay que saber para hablar de eso y si no es mejor no hablar, así que hasta donde pude traté de que uno y la audiencia eh, se desasne y nos desasnemos, yo principalmente sobre este conflicto. Está bueno lo que nos decía recién Gabriel, no hay que pensar Medio Oriente desde categorías occidentales porque es no entender nada básicamente y por eso nos cuesta tanto entender bueno, lo que significan los conflictos religiosos que existen allí, no medirlo en términos de conquistas económicas por el petróleo, por las tierras, por la geopolítica, sino entenderlo desde donde lo entienden allí en Medio Oriente. Bueno, hoy dimos un pasito, empezamos a entender algo más. Sobre el final, sí algo que entendimos muy bien, hay que tomarse en serio las amenazas de Irán, porque como nos decía recién Gabriel, bueno, cuando te lo dicen no te están amenazando potencialmente, te están avisando que lo van a hacer. Esta es una preocupación que ya existe en el gobierno de Javier Milei. Entiendo que primero porque no quieren que al país le pase nada malo, y si uno se pone más frío, porque de pasar algo malo se lo van a facturar directamente a Milei por irse tanto de boca y meterse en un conflicto tan de lleno innecesariamente. Pero bueno, hasta ahí vamos con Medio Oriente. Bueno, son las 11:54, nos estamos yendo, lindo programa hoy, hemos pasado por todos los temas, hemos estado con la planta de GNL, hablamos con María Pascualini, aquí en piso, la jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén, con Jorge La Peña, sobre todo lo que tiene que ver con la planta de GNL, también lo hicimos con Fernando Cabrera, estuvimos conversando con Rubén Echeverri, ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén, y cerramos con esta clase introductoria sobre Medio Oriente de Gabriel Ventasgal, que salió directamente desde Israel. Gracias, Male, por estar allí. Gracias, Paula, también por la producción y todo el trabajo. Al señor Pablo Cantón, al señor Emanuel Carneluti en edición. A todos, a Luciano, por supuesto, que se fue hace un ratito, pero es nuestro co-conductor. También gracias, Diego. No nos falta nadie, todo el equipo de sábado. Se labura más tranquilo los sábados. Para mí tenemos que, a todos los demás, a todos los que vienen durante la semana, sí, para mí hay que despedirlos a todos. Hay que cerrar Mitre, hay que cerrar Mejor Informado, hay que echar a todos y nos quedamos nosotros 5. Se labura más piola, ¿o no, Pablo? ¿Sí? Bueno, espero que no nos echen a nosotros, ¿no? Gracias a todos por haber estado allí. Nos encontramos de nuevo el sábado que viene, como siempre, a las 9 de la mañana en esto, que es el mejor compacto de la política neuquina, de 9 a 12, como siempre. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. No, no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta beatnik siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi
canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un balde Gardel, y luego los dos de la mano, borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó por él, en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta beatnik siempre hay una opción, revolución o picnic. Revolución o picnic. Hola, bienvenidos. Desde el Teatro Roma le damos la bienvenida. ¿Están ahí? Sí, los vemos. Están ahí, son muchos. ¡Qué bueno! Aplaudan más fuerte, eso sí. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Este 18 y 25 de agosto te invitamos a vivir la Fiesta Nacional del Montañés, una experiencia para homenajear a los hombres y mujeres de montaña. Además, participa del sorteo por una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Para adquirir tu número, contactate por WhatsApp al 2972-531-250. Más info en ijan-medioneuquén.com. Invitan Gobierno de la Provincia del Neuquén, IJAN, Banco de la Provincia del Neuquén, Municipalidad de San Martín, Toyota Niponcar. La política neuquina se repasa y se aclara en neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera,